Ok, creo que sí, ya está grabando. Ok, chicos, como les decía, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es organización y teoría organizacional. Nosotros como seres humanos sociales que somos, requerimos organizarnos y esa ha sido la clave del éxito para nuestra especie. Pasamos de ser poblaciones nómadas a sedentarias y empezar a organizarnos con división del trabajo, por ejemplo. Pero entonces, les consulto, ¿qué es organización para ustedes? No sé, pues se podría decir que es como un grupo de personas que tienen como una meta en común. Ujú. Sí, esa puede ser, exacto, una definición. Como un método que se lleva acá para que se lleven a cabo ciertas cosas, no sé. Ujú. Exacto, la consecución de objetivos. Perfecto. Como la distribución de tareas. Ujú. La ¿Cómo? La distribución. distribución de tareas o para lograr ese objetivo que dice la compañera. Exacto, exacto. Sí, de hecho nosotros, bueno, en nuestra vida diaria tenemos que organizarnos constantemente, aun cuando estemos a distancia, de alguna forma tenemos que organizarnos. Ustedes para presentar trabajos grupales han tenido que ver cómo se organizan en esta nueva metodología en línea. Tenemos organizaciones o nos organizamos para tareas muy filantrópicas, por ejemplo, ir a limpiar una playa, ir a limpiar el barrio, ¿verdad? Como para ya entrar en una estructura empresarial y que ahí nos impongan la parte de organización. Las organizaciones pueden estar inmersas en un sistema más grande, puede ser que finanzas, el área de finanzas esté interactuando con el área de recursos humanos y la parte de corporativos no tenga alguna interacción directa, pero esté en un sistema más amplio. Al final de cuentas, nosotros tenemos flujos de información constantes con muchas personas. Vamos a ver. Se le está escuchando como muy pegadillo. Ok. No sé si... ¿Y el audio se escucha bien o más o menos? Por partes, profe, a veces sí se queda pegado. Bueno, en mi caso. Ok, voy a hacer una prueba a ver si es el video. Un momentito. ¿Cómo me escuchan ahí? Un poquillo mejor, sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Ok, el tema y el estudio de organizaciones, pues ya tiene varias décadas de estarse analizando. Uno de los precursores dentro de la parte de conceptos de qué es una organización, por excelencia es Max Weber, es el padre de la sociología, y él había indicado en uno de sus trabajos sobre la organización laboral que es un grupo corporativo, es una relación social que se establece y puede ser cerrada, puede ser abierta, y está limitada por reglas, por disposiciones, por normativas de conducta, y eso también condiciona a la actuación de los individuos en esa organización. Entonces, ¿cómo nos comportamos en una estructura social? ¿Cómo se comporta un director o un jefe, ¿verdad? En un grupo administrativo. Por ejemplo, ¿cuál sería una regla de comportamiento en una organización como un banco? ¿Qué reglas uno podría pensar que hay en un banco para un grupo corporativo? El orden, profe. El orden es importante. La vestimenta. Ajá, la conducta exactamente de vestimenta. Puntualidad también, profe. ¿Perdón? La puntualidad. La puntualidad, exacto. La Rendición ética de profesional. cuentas. Ajá, rendición de cuentas.
Exacto. Entonces, son reglas que nos estructuran en ese grupo. Entonces, así lo definió para el tema organizacional Max Weber. De hecho, él ha hecho muchos aportes importantes, no solamente al tema de ocupación laboral, sino también el tema de filosofía, fue jurista, económico, etc. Pero sí se le reconoce como padre de la sociología y de la administración pública. De hecho, él estuvo muy en interacción con temas de la distribución del trabajo, las clases sociales, junto con Karl Marx. Tenemos otra definición que vale la pena indicar, que es la de Chester Barnard. Una organización esencial es un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas. ¿Qué les parece esa definición? Es como una definición, bueno, en mi caso, como más asertiva en lo que yo pienso acerca de lo que es organización, digamos, como más realista. Exacto. Tiene que haber, por supuesto, una coordinación para lograr ciertos objetivos o una claridad sobre lo que se está buscando. Por eso, él enfatiza mucho también en las actividades que hay que realizar para lograr una meta. Y él también aportó en el tema de organizaciones con la teoría de la cooperación, que ahorita la vamos a ver un momento, con el concepto de la organización informal. Las organizaciones tienen cierto nivel de formalidad, pero al mismo tiempo también cierto nivel de informalidad. Eso lo vamos a ver después. Y también él aportó sobre la teoría de aceptación de la autoridad. ¿Por qué en las organizaciones se acepta recibir órdenes? ¿Qué hace que la gente obedezca de una u otra forma? Y en el tema de la teoría de la cooperación, Bernard indicaba que para lograr que se tenga en cuenta, para lograrlo, hay que tener en cuenta que una orden solo será aceptada por quien la recibe si la entiende, cree que es consciente con los propósitos de la organización y cree que es compatible con los propios principios e intereses y puede ser cumplida. Para ustedes, ¿cuál sería, o más bien aplicaría aplicaría para la relación estudiante-profesor el tema de la teoría cooperativa? Vamos a ver, ustedes en una clase o en los cursos, para cooperar, tendrían que entender las indicaciones, tendrían que ser conscientes, tendrían que haber compatibilidad de los intereses de ustedes con lo que se está dando en la materia o el curso, y tendrían capacidad para cumplirla. ¿Ustedes creen que eso se aplica? Y no siempre, pero sería lo ideal, digamos. Bueno, importante que entiendan la materia, ¿verdad? Ojalá que en todos los cursos. No siempre, pero es lo ideal. Y para que ustedes acaten o sigan en el tema de la cooperación en una organización como es la universidad, lo que ustedes están recibiendo y acatando tiene que ser compatible con sus intereses. Si no, no estarían estudiando X carrera. ¿Cuál es la meta de ustedes con estos cursos? Bueno, con llevar cursos en la universidad. La meta es Que que llegar a obtener un título. ajá, llegar a ser profesionales, que se gradúen, etcétera, ¿verdad? Formar también su historia de vida, y esas cosas tienen que ser compatibles con lo que ustedes creen y que ustedes se sientan capaces de cumplir esas indicaciones. Eso los obliga a unirse o a ser parte de una gran organización, que en este caso es la Universidad de Costa Rica. ¿Vamos bien por ahí?
¿Sigo? Sí, profe, va bien. Ok. Luego hay otra definición, bueno, de Díaz de Quijano, que aquí lo que me interesa es que también se aborda el tema de, como bien lo planteaban ustedes, la consecución de objetivos y fines. Yo no me organizo simplemente porque me nació espontáneamente. Bueno, siempre, en la mayoría de las situaciones siempre hay un objetivo y un fin que me obligan a hacerlo. También necesito hacer coaliciones de poder en la lucha para conseguir esos objetivos. Y también las organizaciones tienen cierta duración, ¿verdad? Las organizaciones se forman por un objetivo que tiene un plazo determinado. Una vez cumplido ese plazo, puede ser que la organización se desvanezca. En el caso, por ejemplo, para conseguir fondos para alguna situación o una, por ejemplo, ahorita con el tema de, qué sé yo, a alguien se le quemó la casa, entonces varias gente se organiza para ayudarlo. Entonces tiene un momento determinado. Hay organizaciones que son más estables en el tiempo, pero no son eternas. Hay algunas empresas que nacieron de una forma y evolucionan hacia otras. Por ejemplo, General Electric inició como empresa, creo que de cableado, y ya luego evolucionó a productos electrónicos, eléctricos, etc. Entonces aquí lo importante es que nos identificamos con ciertos objetivos y fines y también hacemos una coalición para conseguir eso. Y hay luchas de poder. Más adelante vamos a ver de qué forma se expresa el poder en las organizaciones. Bueno, este es Díaz de Quijano. Si no lo conocían, ese caballero es Díaz de Quijano. Y por supuesto, una teoría que nunca ha de faltar en el tema del comportamiento organizacional es la jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Ya ustedes lo han visto o sí lo han escuchado? Sí, profe. Sí, ok. De la teoría de las motivaciones humanas del 43, de 1943, lo cual es un fundamento sumamente fuerte para lo que es el marketing en publicidad y cómo nos venden los productos a nosotros. Esta teoría formula una jerarquía de necesidades humanas, ¿verdad? Que va desde lo más básico hasta lo más complejo. Y todos, prácticamente todos, hemos estado en algún momento en alguno de estos niveles. Ok, ¿qué los motivó a ustedes a estar en la Universidad de Costa Rica? Pues mejorar sus condiciones de vida, por supuesto una profesión, un empleo, etc. Entonces partimos de las necesidades más básicas del ser humano, lo que son necesidades fisiológicas o básicas, alimentación, descanso, bienestar. Una vez que suplimos estas necesidades, ¿verdad? Que son fisiológicas, en muchos casos, vamos a un segundo nivel de más complejidad, que es necesitamos sentirnos seguros, protegidos. En ese caso necesitamos un empleo, vivienda donde estar, donde sentirnos a gusto y protegidos. Y vamos subiendo de nivel conforme vamos satisfaciendo estas necesidades. Ya luego necesidades sociales, ¿verdad? Desarrollo afectivo, social, aceptación, intimidad, la parte de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto y éxito, que este nivel se alcanza cuando ya se han suplido algunas necesidades, por ejemplo, en el tema de educación, o vamos ascendiendo en empleo, ¿verdad? Y nos van poniendo nuevos retos o nuevas responsabilidades. Y por supuesto ya un tema más de autorrealización. Mucha gente que tiene trabajos estables, ya una familia consolidada, busca autorrealizarse, busca estar participando de obras benéficas, en proyectos de desarrollo comunal, por ejemplo, que no le generan ganancia económica, pero sí autorrealización. ¿Okay? ¿Estamos claros aquí? Sí, todo bien, bro. Ok.
En el tema de comportamiento organizacional, hay algunos componentes que son básicos. Primero, por supuesto que son conjuntos de individuos, dos o más personas que interrelacionan entre sí o en grupos. Tenemos la definición de objetivos que se persiguen de modo intencionado. Tenemos la especialización y diferenciación funcional, y eso lo vamos a ver más adelante en el tipo de organizaciones que hay. Hay organizaciones de corte funcional y organizaciones que son muy especializadas para obtener ciertos resultados. Luego tenemos la coordinación racional e intencionada. Estamos haciendo las cosas porque estamos analizando y estamos racionalmente estructurando actividades, metas, acciones, ¿verdad? Las estamos pensando porque somos seres humanos racionales. Y también hay una continuidad temporal. Nos organizamos para X proyecto que puede durar un mes, puede durar años, ¿verdad? Ahorita, volvemos al tema de la universidad, ustedes están en un proyecto de vida con una carrera que dura 5 años, ¿verdad? Entonces se organizan entre grupos de trabajo, en su mismo grupo de compañeros, con los cursos, etc. Hay una continuidad temporal. Una vez que pase el periodo de universidad, van a ingresar a otras estructuras organizativas. Profe, Sí, es que yo tenía una duda sobre la lectura, que vi que decía entropía negativa. ¿Qué es eso? ¿O como a qué se refiere? ok. Ok, esa pregunta te la quedo para responder. Ahorita no tengo la respuesta lo más clara posible. Está bien, profe. Igual se las comparto también al grupo. Sí, pero muchas gracias. Voy a aclararlo de la forma más rápida posible. Igual esa lectura tiene que ver mucho con esa parte de complejidad de organizaciones. Y aunque vienen temas que son un poco más de la teoría de complejidad, que a veces son estructuras matemáticas, no está de más, ¿verdad?, que nos abramos a ese nivel de complejidad, ¿verdad?, que a veces no se explica tan fácilmente, especialmente en interacciones humanas. En la teoría del comportamiento organizacional hay situaciones, ¿verdad?, en el tema de manejo de conflictos, el tema de motivaciones, el tema de la cultura organizacional en sí, que es necesario analizarlo y estudiarlo a fondo. Dentro de los grupos para la próxima semana vamos a ahondar un poquito en lo que es los enfoques de las organizaciones, los enfoques modernos, el tema de teoría de sistemas, administración por objetivos, teorías de decisiones, marco lógico. Algunos grupos van a hablar un poquito de esto, para no aburrirlos tanto yo. Y por supuesto, en la concepción moderna tenemos que las organizaciones se rigen por planes estratégicos, ¿verdad? Definen objetivos y metas a corto o mediano plazo, y dependiendo del tamaño de la organización, microorganizaciones pequeñas o grandes, se establecen lo que es una misión, visión, objetivos estratégicos, y esto con base en lo que es el marco lógico. El marco lógico es una metodología bastante útil para determinar proyectos y darles un seguimiento y un monitoreo. Y se va haciendo también una evaluación constante para ver si los objetivos y las metas se están cumpliendo. Y esos proyectos tienen un paraguas que los cubre, que es la misión y visión, por decirlo de alguna forma. Vamos a hacer en algún momento un ejercicio. Ustedes van a hacer sus propias modelos de empresas
y van a plantear cuál es la misión, visión y objetivos estratégicos de una empresa que ustedes puedan idear. Dentro de las corrientes que vamos a ver la próxima semana está la teoría de la administración, teoría del comportamiento humano y de las decisiones, que fundamentan mucho la estructura organizacional en muchas empresas. Y por supuesto, no sé si han escuchado el tema de calidad total, es el mejoramiento continuo que se debe dar en las organizaciones. Ninguna organización que quiera ser exitosa puede estancarse o quedarse haciendo lo mismo siempre. Hay que tener una perspectiva a la mejora continua. Y esto se aprendió muy bien por parte de los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. El país quedó tan devastado que ellos necesariamente tuvieron que empezar a gestionar procesos para mejorar, para reinventarse. Entonces, muchas organizaciones pues usan la mejora continua para buscar nuevos nichos de mercado, nuevas acciones, nuevos productos, por ejemplo. Y eso las hace sobrevivir en un mundo que es sumamente cambiante. Hablando del tema de cambio, tenemos, por ejemplo, COVID-19 vino a cambiar radicalmente a las organizaciones y a adelantarnos en teletrabajo 5 años, 5 o 6 años. Lo que se empezaba tímidamente a exponer como teletrabajo a través de una normativa que salió, de hecho, recientemente este año, obligó a las organizaciones a cambiar sus modelos de administración y hacer teletrabajo. Entonces, de hecho, es un tema muy interesante. Y después vamos a tocar ese tema de cómo la pandemia ha reorganizado mucho del mundo organizacional y empresarial. Por supuesto, las organizaciones son sistemas sociales. O sea, hay una interacción constante. Son sistemas abiertos. No hay límites establecidos en una organización. Hay estructuras, hay eventos, hay sucesos que se están dando ahí constantemente. Y por supuesto, como seres humanos, siempre hacemos lazos psicológicos. Nos encariñamos con cierto departamento, nos encariñamos con los compañeros de trabajo o los odiamos por ciertos momentos. Pero es esa interacción constante que hay. Vamos a indicar algunos tipos de organizaciones. Hay organizaciones que se catalogan respecto a sus fines. ¿Por qué son creadas las organizaciones? ¿Qué tan formales son? ¿Y cuál es el grado de centralización que tienen esas organizaciones? Hay organizaciones, según sus fines, fines de lucro, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal de una organización con fin de lucro? Es lucrar, ¿verdad? Generar ganancias, utilidades en el mercado para los propietarios y accionistas. Están las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Que es ya algo un poco más altruista. No se pretende una ganancia o utilidad para ello en el tema económico propiamente, pero sí puede haber una ganancia en la satisfacción o en el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad. Ahí tenemos ONGs, ¿verdad? Que no reciben grandes ganancias, pero manejan proyectos. ¿Ustedes han conocido una ONG que sea sin fines de lucro? Profe, Sí. el comité de deportes, digamos, de la comunidad sería una ONG. Vamos a ver. Pues no lo vería tantos. Bueno, ese comité tiene una junta, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, podría catalogarse como, bueno, sin fines de lucro, pero pues una ONG es más, ¿cómo te digo? Yo siento que tiene más una
sus objetivos muy bien definidos y su mercado meta muy bien definido. Un comité de deporte lo veo más como un servicio a la comunidad, pero que se centra solamente en ese espacio, nada más. Profe, Sí, hay supermercados, si no me equivoco, que dicen sin fines de lucro. Eso es una ONG. Me parece haber visto como supermercados que en el rótulo dicen, no sé, sin fines de lucro. no creo. Es que el supermercado necesita ser rentable. Profe, No, Profe, sí, no sé si ha escuchado de la fundación de Clean Wave, la que limpia las playas. sí, Ajá, creo que ellos son una organización sin fines de lucro. ajá. Sí, ese es un buen ejemplo. Sí, o las de techo y así, pero me imagino. Ajá. Un techo para mi país, creo que se llama. Sí, o organizaciones que están dedicadas a proteger ciertas especies, que es que algunas de estas organizaciones viven o el único modo de sostenerse es a través de donaciones, ¿verdad? Porque por sí mismo, Profe, sí, la UNICEF es una ONG. sí, de hecho la UNICEF recibe donaciones de países miembros, ellos no generan dinero y su mercado meta, por supuesto, es la niñez y adolescencia y los derechos de los niños. Profe, Ujú. yo tengo una consulta. ¿Las ONG siempre van a ser, bueno, auxiliares de los poderes del Estado? ¿O no? No necesariamente. No necesariamente, o sea, no necesariamente porque, o sea, puede ser que apoyen algunos objetivos del gobierno, es lo que te entiendo, o algunas Sí, metas digamos, estatales. como que se rigen por las, la constitución política del país. Bueno, eso es básico, o sea, sí, tienen que orientarse en ese marco. O sea, les da un norte, por supuesto que sí. Igual están los derechos constitucionales y derechos humanos. No, en esa parte sí. Lo que yo te interpretaba era, o sea, que una ONG no necesariamente tiene que hacerle el trabajo al Estado, porque el Estado ya por sí tiene una responsabilidad. Pero una ONG puede ser catalogada como de interés público. Entonces eso le facilita acceso a donaciones, acceso a dineros de proyectos y programas estatales. Por ejemplo, una ONG que vea el tema de violencia intrafamiliar, pues entonces eh, puedes estar sujeta a recibir donaciones de algunos proyectos propiamente del gobierno. Pero sí, las ONGs tienen que estar también supeditadas a nuestra constitución política. Ok, y por supuesto las que tienen fines de lucro, pues cotizan, eh, entre más rentables sean, más valor tienen. Y la idea es que ganen sus accionistas y generen el mayor lucro o ganancia posible. Lamentablemente a veces a costillas de, bueno, yo le diría tal vez tramas de mercadotecnia, ¿verdad? Veíamos, por ejemplo, en el tema del concepto de salud, cuando hay concepciones que son utópicas, pues muchas empresas agarran ese ideal de bienestar y salud para vender. Bueno, entonces muchas empresas lucran con la concepción de salud ideal, por ejemplo, o de belleza ideal.
Tenemos organizaciones que también se establecen según su formalidad. Tenemos organizaciones formales. Estas organizaciones se rigen por estructuras muy bien definidas, tienen directrices, tienen normas a seguir, tienen reglamentos, tienen rutinas y procedimientos, y la intención de todo esto es que haya un equilibrio interno, porque si no, tendería a haber desorden. Algo muy característico de esto pues, es un banco. O sea, un banco tiene normas, tiene reglamentos. Lo que ustedes indicaban, el reglamento de vestimenta es importante. Las rutinas y procedimientos cuando hay cierre de caja, cuando hay cuando hay que contar dinero al final del día, ¿verdad? Es toda una rutina que hay que hacer para hacer el informe, etcétera. Entonces, son organizaciones ya muy estructuradas. Tenemos en esta parte organizaciones formales, las que son lineales, son estructuras muy rígidas, muy básicas y simples, ¿verdad? Que se han dado por muchos años. Por ejemplo, es una estructura de pirámide. Tenemos al comandante arriba o el comandante en jefe, y tenemos abajo a lo que es el soldado raso, por ejemplo, en una organización de este tipo lineal. Y hay una sola línea de comunicación en este sentido. O sea, la comunicación va directamente del mando o comando superior hacia la base. Y tenemos organizaciones funcionales, que esas se rigen por actividades o se especializan en funciones, ¿verdad? Eso los distingue mucho. Por ejemplo, Fuerzas Aéreas, entonces es una organización de tipo lineal, pero también es funcional porque son orientadas a pilotos. Tenemos otro tipo de organización como la naval, por ejemplo, entonces se especializan en ese tema o en esa área. Y por supuesto, hay una combinación de ambas entre lineal y funcional, que es la línea staff. Tenemos, por ejemplo, lo que son en este tipo de organizaciones, órganos de ejecución y de asesoría, que son apoyo técnico o consultoría. Entonces tenemos una organización con una junta directiva, pero que ocupa asesoría especializada, por ejemplo, en el tema de mercados internacionales, en el tema de tecnologías, inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces tenemos un grupo de ejecutivos que necesitan de esa asesoría, entonces se combina lineal con funciones, funcional. Comités, juntas, consejos, consejo de gobierno, por ejemplo, es un buen ejemplo de línea staff. Grupos de trabajo, ¿verdad? Si queremos hacer un motor de plasma, bueno, necesitamos cierto tipo de especialistas y asesoría, por ejemplo. ¿Vamos bien por ahí? Sí, profe. Luego tenemos las organizaciones informales, que no son oficiales en ese sentido, o sea, no las percibimos como una organización plenamente dedicada a algo, pero sí tiene cierto nivel de comunicación e influencia. Se toman decisiones, hay cierto tipo de control entre sus miembros, y hay un cierto nivel de formalización, pero a veces se establecen de forma espontánea. Por ejemplo, cuando se organiza la cena de Navidad, pues es un tipo de organización informal. La hacemos para un evento determinado, no hay tanto formalismo, sino simplemente nos estamos organizando para ver quién hace los tamales, dónde nos reunimos, quién alquila qué, el tema de las bebidas, etc.
tenemos también organizaciones según el grado de centralización. Entonces tenemos organizaciones centralizadas, ¿verdad? Todas las decisiones y el poder están concentrados en una sola autoridad. Y está en la parte más alta. Las decisiones no se delegan a niveles inferiores. Todas las decisiones se toman en la cabeza de este tipo de organizaciones. Tenemos algunos ejemplos de organizaciones centralizadas como son dependencias de gobierno, algunos ministerios, el ejército, pues es otro buen ejemplo de esto. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, hace algunos años la dirección de aguas estaba centralizada en San José. Entonces, cualquier decisión que se tomara en cualquier parte del país tenía que venir desde San José. Ahora no, pues ahora entramos a otro tipo de organización que es la descentralizada. Entonces, la dirección de aguas ya se descentralizó en regiones o por cuencas. Entonces, las decisiones que se toman en una cuenca, en un área programática como una cuenca, ¿verdad? No son discutidas o no son autorizadas de pleno por una sola cabeza. ¿Cuál es la ventaja de la descentralización? Que nos permite manejar ambientes muy complejos o muy impredecibles. Por ejemplo, Hewlett Packard tiene descentralizado sus operaciones en diferentes partes del mundo por continentes. Entonces, está la división de Hewlett Packard, hablando de fabricantes de computadoras, la división Latinoamérica, que es diferente a la división de Asia o de Sudamérica, porque los ambientes son diferentes, ¿verdad? No podemos estandarizar los modelos de negocio que se hacen en Latinoamérica con los que se hacen en Estados Unidos o en Sudamérica. Entonces, la organización tiende a descentralizar y se toman las decisiones en cada región. ¿Qué otros ejemplos pueden pensar ustedes sobre una organización centralizada o una descentralizada? ¿Alguna organización que se les venga a la mente que hoy está centralizada o no está centralizada? Profe, la No sé, 1 tal entra. vez. ¿Perdón? La 1 entra. La universidad. ¿La qué, perdón? La universidad. Ah, la universidad en centralizada. Ay, no sé, es que siento que es como un poco de ambas, ¿no? A veces se comparte, sí. O sea, vamos a ver, aquí, esto no quiere decir que sea rígido decir, esa es centralizada y listo. A veces se comparten. La Universidad de Costa Rica, yo pensaría que tiende más a ser descentralizada en ciertos temas. Por ejemplo, la toma de decisiones en el campus de Liberia se toma de manera descentralizada en temas como actividades, personal, el tema de los cursos. Bueno, a menos que el curso sea, ¿cómo se llama este? De cátedra, que tiene que ser igual. En el tema de presupuesto, o quién toma las decisiones de presupuesto, pienso que es más de tipo centralizada. Porque en ese caso el Consejo Universitario en San José es el que toma la decisión de distribución de dineros. Por ejemplo, no sé qué opinan. Yo sí opino que la U es mixta, digamos. Ujú.
eso iba a decir que si se puede tomar como mixta, tal vez, Ujú. o no sé si no se le puede decir así. Sí, no, no hay problema. Como te digo, hay organizaciones que tienen de ambas partes. Depende del tema. En algunas cosas son centralizadas o en otras son descentralizadas. Vamos a ver, pongo otro ejemplo. El Ministerio de Salud, yo formo parte de esa organización. El Ministerio de Salud tiene 3 niveles: nivel central, nivel regional y nivel local. Muchas decisiones se toman a nivel local, ¿verdad? De clausura o no de clausura un establecimiento. Puedo conciliar ciertas cosas con una situación ambiental o sanitaria, lo puedo hacer, pero el nivel central es el único que tiene potestad de emitir directrices, reglamentos, procedimientos. Y de ahí va en cadena a nivel regional y a nivel local. O sea, el nivel local no puede interpretar de manera diferente un reglamento. O sea, lo aplica y listo. Entonces, ese podría ser un ejemplo de situaciones en donde es centralizada la organización y donde también puede ser descentralizada. Sí, Y en el caso de que el Ministerio de Salud de cierto lugar no aplique el debido reglamento eh, para hacer algo sobre esa situación, eso se ve con el mismo ministerio o se lleva hacia, o sea, hacia San José o ok. así. Lo ideal es que se resuelva con la dirección de esa área rectora. Si hubo una incorrecta aplicación de un reglamento o no se aplica un reglamento, la jefatura tiene que interceder ahí y tiene que aplicar lo que corresponde. Pero también está la Contraloría General de Servicios. La Contraloría General de Servicios sí ve toda la institución como una sola. Entonces, ese ente central puede intervenir perfectamente y puede decirle a esa área rectora: no estás aplicando la normativa como corresponde o no la está aplicando del todo. Entonces, en ambas direcciones hay un filtro y control. No sé si te aclaré. Sí, ya me llegó, ya me llegó. Muchísimas gracias. Ok. Sería muy diferente si solo hubiera un nivel central nada más en todo el país. O sea, que no existieran niveles locales ni niveles regionales, simplemente que todas las decisiones sobre salud se tomaran, bueno, en este caso, si la institución estuviera en el Valle Central, en San José. Entonces, esa sería el único canal de decisiones que hubieran en temas de salud. Afortunadamente no. Afortunadamente son 3 niveles de acción. Entonces, hay decisiones que involucran a un nivel local, hay decisiones por la complejidad que involucran a un nivel regional y decisiones mucho más complejas que impactan a una región o al país en general se toman en el nivel central. Una organización formal puede estar descentralizada. Por supuesto que sí, es lo que hemos estado hablando. En el caso, vuelvo al tema del Ministerio de Salud, es una organización formal, tiene sus protocolos, tiene sus reglamentos, sus procedimientos, pero de cierta forma estamos descentralizados también en 81 cantones. Bueno, Río Cuarto no sé si tiene área rectora de salud. 81 cantones del país. Entonces sí, pueden haber perfectamente esas combinaciones y pueden haber más combinaciones. Pueden haber organizaciones con fines de lucro que son formales y descentralizadas. Pueden haber organizaciones con fines de lucro que son formales y descentralizadas.
pero centralizadas o descentralizadas. También hay organizaciones sin fines de lucro que son formales y descentralizadas. O informales y descentralizadas. En esto hay una amplia gama de combinaciones en organizaciones. Okay. Y por supuesto, un tema muy importante son los organigramas. ¿Cómo organizamos una entidad? ¿Cómo organizamos un grupo de trabajo para tal fin? Pues los organigramas nos ayudan a entender esa división, esa especialización de áreas a veces. Tenemos organizaciones de línea, organizaciones staff. Entonces, en organizaciones, en este caso, esta es una lineal, pero también es staff. Tenemos una cabeza que es la gerencia, tenemos departamentos que se especializan en ciertas cosas y esos departamentos a su vez en oficinas administrativas. Tenemos organizaciones grandes, muy grandes, en el caso de McDonald's, que hace muchos meses ya no como hamburguesas de McDonald's, entonces ya le perdí el gusto. Pero esta organización es formal y está descentralizada por divisiones. División América, que la División América se divide en División Norteamérica, División Suramérica, la División Europa, Mediterráneo, Asia y Pacífico. Bueno, y ahí falta... Bueno, falta... No, bueno, no sé si Latinoamérica, Centroamérica no lo tienen. Ok, entonces es una estructura organizacional, ¿verdad? Que mezcla la parte formal con la parte de descentralización. ¿Cuál ha sido el éxito de una organización como McDonald's? Que ellos son estandarizados en todo. Cualquier, la forma de hacer las hamburguesas es tan estándar que una hamburguesa en Norteamérica o en Asia va a hacer lo mismo. Pero las decisiones de mercadotecnia y las decisiones de cómo vender el producto y cómo respetar la cultura de esas partes se toman en cada división, en cada subdivisión. Entonces, no va a ser lo mismo vender una hamburguesa en Asia que venderla en Norteamérica, porque tienen que ajustarse a comportamientos, a las regulaciones de cada país, etc. Entonces, hay una combinación interesante de tipos de estructura organizacional, en este caso de McDonald's. Y tenemos esta que es la de Coca-Cola. Tenemos un CEO, un gerente general, tenemos un personal corporativo, tenemos un área de manufactura, tenemos un área de marketing, de finanzas, que son especializados en eso, son staff o son funcionales, ¿verdad? La función principal del área de finanzas es generar lucro o generar ganancias a la empresa. Y tenemos la división Coca-Cola Internacional, aquí sí tenemos Latinoamérica, la división Latinoamérica, Europa, Euroasia, y África, Pacífico, etc. Esto es importante, chicos. Recuerden que en los trabajos finales es importante que ustedes investiguen y busquen cuál es la estructura organizacional de cada empresa que tienen asignadas. Porque hay empresas que van a combinar diferentes tipos de organización. Recuerden que tienen también que caracterizar a esa organización. Bueno, es una organización formal, es una organización descentralizada, es una organización funcional, ¿verdad? Eso es importante y por supuesto que lo tienen que indicar en los trabajos. ¿Estamos por ahí? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí, profe. Ok. Sí, profe, una pregunta. Entonces, básicamente uno tendría que hacer algo como esto con una empresa ya existente o con una que se invente uno. No, lo que les acabo de indicar es para las empresas que les asigné. Cargill. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, entonces en esos trabajos finales, ¿verdad? El organigrama es básico.
y tienen que, como les digo, caracterizar qué tipo de organización es. Veamos. Ok, esta es una más criolla. Tenemos aquí un organigrama de acueductos y alcantarillados, la división de gestión de sistemas comunales, que ve toda el área de asadas. Entonces tenemos un área administrativa financiera, un área de evaluación y mejoramiento de la calidad, aparece ahí. La imagen no me ayuda mucho. Y si no me ayuda mucho más. Bueno, al final tenemos el tema de lo que es oficinas regionales de acueductos rurales. Entonces tenemos asadas, por ejemplo. Tenemos sostenibilidad del servicio, etcétera. Entonces es una estructura también que se especializa mucho para lo que es sistemas comunales. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Dudas, consultas? Por el momento no, profe. Bueno, de mi parte. Ok. De mi parte tampoco, profe. Ok, chicos. Eso para ir introduciéndonos en el tema de organizaciones. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito más la próxima semana con los temitas que les dejé de que es solamente la presentación en PowerPoint o en el programa que gusten. Y tal vez una presentación como de 10, 15 minutos con algunas preguntitas de cada grupo. Para ir viendo también las fuentes de la teoría de organizaciones. Quedamos hasta aquí y continuamos más en detalle el próximo viernes. ¿Alguna consulta o duda? Profe, para la semana es la presentación como y 10 preguntas, ¿las hacemos nosotros o nos las hacen? No, las preguntas las vamos a formular entre ambos. O sea, yo les puedo preguntar algo o el grupo. Lo que quiero más es como, con los temas que les indiqué, es generar un poquito de discusión para entrar un poquito más en detalle sobre esas fuentes de la teoría de las organizaciones. Profe, una consulta. La presentación del viernes es como investigación con los temas que usted nos dio, ¿verdad? Porque si no me equivoco, esa no tiene lectura, ¿o sí? No. De esta presentación que acabamos de ver, vamos a ver, hay algunos temas que se los puse a ustedes para que ustedes investiguen y los discutamos en la lección. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Sí, con gusto. Porque entonces haríamos como eso, un conversatorio con los temas que ustedes vayan a exponer. Es para ir añadiendo más cositas al tema de organizaciones. ¿Estamos claros por ahí? Sí, profe. Sí, si no, cualquier cosa ahí me escriben. Y les voy a aclarar, bueno, la pregunta que me hicieron de entropía negativa, voy a aclararlo un poquito y se los mando. Entonces, chicos, quedaríamos aquí para no agotarlos más. Está bien, profe. Está bien. Y el viernes nos hablamos para seguir. Gracias, profe. Está bien, profe, muchas gracias. Descansa. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Bueno, profe, pura vida. Buenas noches, gracias. Al otro viernes. Gracias, profe. Chao, descansen.